Y hola, ¿qué tal amigos y amigas coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a tener un unboxing de una caja de tazos, así que quédate conmigo porque enseguida comenzamos. Así que amigos y amigas, vamos a empezar con abrir esta caja. Es una caja de tazos, un lote más bien, y vamos a ver qué cosas nos trae esta caja. Ya por aquí abrió. Es una caja de tazos. Viene con una caja de Yu-Gi-Oh! Y vamos a ver qué tal están. Vamos a ver, ya la tenemos por aquí. Vamos a abrirla y vamos a ver qué cosas nos trae. Primeramente vemos unos stickers, unas pegatinas por aquí. Y vamos a derramarlo, a ver qué cosas nos trae. Todo esto es lo que trae la caja. Y todo esto es lo que nos vino en esta caja. Son un poco más de 500 piezas. Y vamos a ver qué tal están estas cosillas que nos llegaron. Tenemos tazos por aquí de los Minions, tazos del Tigre, tazos de los mundiales, de las copas, unos giras aquí. Y vamos a ver qué tal nos salió este lote de tazos. Así que quédate conmigo porque ahorita los voy a acomodar por series y vamos a ver qué nos salió en esta cacería. Y estos son los tazos que nos salieron en este mega lote. Nos salieron tazos de diferentes colecciones y vamos a ir juntándolos para ver qué colecciones se arman y al final mostrarlas en sus micas protectoras y a ver qué semi colecciones salieron. Estos son los tazos de las diferentes colecciones que nos salieron. Por aquí unos spinners de Naruto y de la Liga de la Justicia. Y por acá megatazos de Funky Punky, de Bob Esponja. Unos por ahí del Tigre, otros de Mucha Lucha y otros muy maltratados de Medabots. Y este es el megalote que nos vino en esa caja de Yu-Gi-Oh! Estos son los tazos que nos llegaron en el lote de la caja. Se los voy a mostrar rápidamente. Vamos a empezar con este de megatazos de iCarly, de Nickelodeon, cuando salían los de Bob Esponja, iCarly, Drake y Josh, serían todos esos juntos. Estos son los tazos que llegaron ahí, algunos con baja estética pero no tan feos. Así que estos son los tazos que vinieron en este lote, Drake y Josh. Los vamos a poner por acá. Estos mega de los Simpsons también, del 2012. Unos otros de los Simpsons del 2006. No sé si algunos lo recuerden. Están muy buenos esos tazos. Este mega que sí está, si le dieron caña. Este otro mega que salió en los Balá, igual es del 2012. Está un poco rayado. Este también es de los Balá. Está rayado también. Y estos gigatazos de los Simpsons también salían en los Balá también. Y nos vamos con este mini lote de los Simpsons que son del 2012 también. Tenemos a Homero para que los vayan viendo, que están muy buenos estos tazos. Y se van a venir más lotes al canal de tazos que salían en los años 2000 o los 90 para adelante. Estos tazos nos vinieron en este lote. Por ahí ya tenemos unos seleccionados para la colección, para empezar la colección, porque si son muchos tazos de los Simpsons. Y estos fueron todos los de los Simpsons. Vamos con este de megas de Funky Punky. Vienen un poco maltrataditos, pero son buenas piezas.
para agregar a la colección. Y este Gigatazo, que este salía igualmente en los bola. Vamos a poner por aquí. Nos vamos con este lotecito de Bob Esponja, que igual viene revuelto con los que salían de iCarly. Vamos a mostrar por delante solamente. Si estos diseños se le hacen conocidos, eran de los diseños de los tazos de Bob Esponja que salían en el 2007, si no me equivoco, y los sacaron de nuevo para los 20 años de tazos, que igualmente sacaron de la WWE, que en ese tiempo era muy popular en la televisión. Estos son los tazos de Bob Esponja que vinieron en ese lote. Algunos jodiditos, es lo que le digo. Este sí es del 2006 o 7. Y aquí tenemos este. Nos vamos con este pequeñito de Nickelodeon. Tenemos a Jake. Estos son de Gamesa. Estos salían en las galletas. Y había otro que salían en las sabritas. Estos dos de Spider-Man clásicos. Hay clásicos, brillantes y holográficos. Este de Funky Punky, un pequeño lote, un poco rayados, pero son buenas piezas para empezar una semi colección. Se los vamos mostrando rápidamente. Y por detrás son de Funky Punky Extremo. Están muy bonitos todos. Estos son los tazos de Funky Punky Extremo. Si les tocaron a ustedes, les debe llegar un flashback por ahí. Muy bonitos tazos, diseños y también tipo mascotas. Muy chulos todos. Igual cuando salían los llaveritos, estaban muy chulos. Y por último nos vamos con este de la WWE. Son puros cristal, pero estos son repetidos. Batista, otro Batista y una Eva. Y ahora les voy a mostrar los stickers y las pegatinas de diferentes promocionales que les mencioné. También tenemos estos tazos que sí son de la vieja escuela. Estos son de los 90. Creo que por aquí debe decir la fecha. Son de 1995. Aquí los tenemos. A Bart, tenemos a Supersónico por atrás. Otro de la WWE. Y tenemos a March. Y también tenemos otros de los viejitos por aquí. Octatazos. Tom y Jerry. Son de los viejitos también. Y de los Picapiedra. Y ahora sí vamos con las estampas para mostrárselas. Y estos son los stickers que les comenté. Vamos a empezar con... Es un tazo, pero es un gira que salía en los productos de Barcel. Está muy genial, eran de Marvel. Y por acá tenemos unos spinners de la Liga de la Justicia. Muy geniales. De la Liga de la Justicia. ¿Quién no recuerda estos spinners legendarios? La Liga de la Justicia. Y estos spinners de Naruto también fueron muy épicos en su época. Tenemos otro de la Liga de la Justicia. Y otro de Naruto. Estos son los spinners. Y nos llegaron también estas estampitas, pero no sé muy bien de qué serie o de qué la sacaron. Pero están bonitas. No recuerdo de qué sean, la verdad. Creo que eran de frases de canciones.
Y bueno, no los quiero aburrir con tanta estampita de esta. Vamos con estos de Chester. Chester, cuando salía ahí sus estampitas. Las de Chester. Otra de Chester, esta es diferente. Y la última de Chester. Creo que esta es repetida. Y nos vamos con estos. No recuerdo muy bien en dónde salían, pero si mal no recuerdo, eran en las galletas Gamesa. Estos de aquí no sé si ustedes lo recuerden, porque a mí no. Yo no los recuerdo mucho. Y estos pues sí los llegué a ver. Estos son de Alien. Estos son los que salían en las galletas. Y aquí viene otro de Alien. Este Alien de aquí. Reciclar es ganar tiempo de vida. Este otro de Alien Eco Invasores tenemos por aquí. Y dice, busca un bosque y piérdete. Ya no quedan bosques. Jajaja. Y para terminar, de los de que salían en las Gamesa, no sé si recuerden estos de Huevo Cartoon. Estos igual salían en las galletas. Y tenemos dos míticos de los Huevo Cartoon cuando eran la onda. Y estos más recientes que no sé si lo recuerdan, de Jurassic World, que salían en las Sabritas. Y estos otros también que salían en las Sabritas. Y por aquí tenemos dos minitazos de Cars Disney Pixar. Dos minitazos. Y este minitazo que viene en su bolsita todavía. Y esta que era de la promoción de cuando salían de Xbox en los Doritos y en las papitas. Y por acá tenemos dos cupones de Batman contra Superman. Felicidades. Salían en Gamesa dos cupones. Y por aquí tenemos estas tres estampas que salían en las Sabritas de la selección mexicana. Y muy bien amigos, aquí tenemos la primera hoja de esta semi colección que salió de mascotas. Esta es la primera hoja y estos son los tazos que tenemos aquí. Ahora vamos a pasar a la segunda hoja para que vean los siguientes tazos. Y por aquí ya tenemos la segunda hoja con los tazos que corresponden a la misma. Y son estos muy llamativos, muy bonitos, muy coloridos. Y así es como está esta hojita. Enseguida vamos con la tercera hoja. Por aquí tenemos la tercera hoja. Solo son 5 tazos que salieron en esta. Y posteriormente vamos con la cuarta hoja. Estos son los tazos que salieron para esta hoja. Solo 5 pero de los buenos. Por aquí ya tenemos la cuarta hoja y son estos tazos los que corresponden. Enseguida vamos con la quinta hoja porque esta colección sí está algo grandecita. Y por aquí tenemos la quinta hoja con estos tazos que brillan, tienen un brillo muy interesante. Y vamos con esta quinta hoja que tiene tazos de cristal y están muy bien detallados. Vamos con la sexta y última hoja y vamos a pasar a la siguiente semi colección. Y por aquí tenemos la sexta hoja. En esta hoja solo tenemos 2 tazos que salieron para esta hoja, son únicamente estos dos. Y así que vamos con la siguiente semi colección que salió. Y por aquí tenemos la siguiente semi colección que es la de Mi Villano Favorito 3. Y estos son los tazos que salieron en este lote. Salieron muy buenos y de buena calidad, muy buena estética. Así que vamos con la segunda hoja y la última. Vamos con esta segunda hoja de Mi Villano Favorito 3 y estos son los tazos que corresponden a esta hojita. Aquí los tenemos ya muy bien. Y vamos con la siguiente semi colección. La siguiente semi colección que nos salió fue la de Minions, y estas sí son varias hojas porque la colección son de 150 tazos si no me equivoco. Vamos a ver por detrás porque
no recuerdo muy bien. Por aquí los tazos son 150 tazos esta colección, y vamos a ir viendo porque sí salieron varios de esta colección. Tenemos aquí la segunda hoja con únicamente estos tazos que salieron. Vamos con la tercera hoja para ver cuáles tazos corresponden a dicha hoja. En esta hoja salieron 4 tazos y vamos a ver cuáles son. Estos dos de arriba y estos dos de abajo. Vamos con la tercera hoja para ver cuáles salieron. Vamos con la tercera hoja. Son estos tazos, solamente son 3. Salieron 3 en esta hoja. Vamos con la siguiente, que sería la cuarta hoja. Para la cuarta hoja tenemos solamente 3 tazos, estos dos de arriba y este solito que viene de estética algo baja. Y vamos con la última hoja. Vamos con esta última hoja. Son en total 5 tazos, pero de los buenos. Estos vienen en gold, 5 tazos gold. Y por acá abajo tenemos 3 tazos. Estos son los últimos y los que salieron en este lote de Minions. Vamos con la última semicolección que salió, que es de... Vamos con la siguiente hoja, que es de la colección de Nickelodeon, donde salieron de Bob Esponja, iCarly. Tenemos 2, son prismáticos, por eso no se aprecian muy bien, pero tenemos estos en estética más o menos. De igual manera tenemos aquí a un Bob Esponja prismático, y por acá tenemos a un Josh, una Carly por acá, y otros Bob Esponja en prismático. Y por último tenemos otro tazo que no está en muy buen estado, pero ahí está formando parte de la colección. Y para terminar tenemos esta última hoja con estos tazos. Recuerda que si el video te está gustando, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te notifique de cada video que estemos subiendo, porque se vienen videos de básicamente puras colecciones. Así que estate pendiente porque venimos con mucho contenido. Continuando, tenemos estos tazos de por aquí y tenemos estos tazos cristal y clásicos y más cristal por debajo. Y para terminar tenemos un tazo de Bob Esponja y 2 de iCarly, uno de iCarly y otro de Drake y Josh. Yo soy tu amigo Tony Collector y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!